Marta Eugenia, una seguidora del canal Vino Clarito de la ciudad de Puebla, en México, me pide que hable sobre Penfolds. No puedo dejar de hablar de Penfolds. Penfolds es la más tradicional, la más reputada, la más famosa elaboradora de vinos en Australia. Produce cerca de un 3% del vino total australiano, vende el vino más caro del mundo, tiene marcas de vinos reputadísimas que alcanzan los 100 puntos por distintos críticos y que se subastan a unos precios de fantasía o muy caros, pero al mismo tiempo, y esto es lo maravilloso de Penfolds, pues produce unos vinos de buena calidad a unos precios muy asequibles, como es el caso del Cununga Hill, que es un vino de Penfolds que hoy vamos a analizar. Un elaborador de vinos, una gran empresa que vende prácticamente en todo el mundo y sus productos los podéis encontrar en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en casi todos los países donde se consume vino. Vamos a conocer a Penfolds. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Penfolds fue fundada en 1844, una fecha ya muy lejana, y la gran mayoría de las bodegas del mundo no tienen esa tradición, y mucho menos en vinos de países que producen vino en el Nuevo Mundo, como es el caso de Australia. Es de las bodegas más antiguas, con más tradición de Australia. Fue fundada por una pareja, el doctor Christopher Penfolds y su esposa Mary, que jóvenes emigraron de Inglaterra y se establecieron en el sureste de Australia. Resulta que el doctor Christopher Penfolds era una persona convencida de la enoterapia, que era el tratamiento de las enfermedades mediante el vino. Entonces, él se dedicó a cultivar viñedos para producir vinos normalmente generosos, con los que atendía a diferentes enfermos, entre ellos, por ejemplo, gente que tenía anemia, y los curaba fundamentalmente a base de vino. Con el tiempo, yo recuerdo cuando era joven, de que había una tradición de que a las personas que estaban enfermas, que tenían debilidad y que había que darle un aporte calórico importante, pues se le daba un ponche que se hacía fundamentalmente con vino dulce de Málaga o de Jerez o de Montilla, donde se batía un huevo crudo y aquello se le hacía ingerir a la persona como un tónico reconstituyente. O sea que esa tradición de curar enfermedades o de ayudar a los enfermos a curarse mediante el vino no es así una cosa tan del pasado. Pues bien, los vinos de la pareja Penfolds se hicieron famosos, y ya no solamente entre los enfermos, sino entre gente que simplemente quería disfrutar de un vaso de buen vino. Fue aumentando y creciendo el número de hectáreas de viñedo que plantaron. La señora Penfolds, Mary, se quedó viuda joven y sus hijos le aconsejaron que vendiera el negocio, que dejara aquello, que no era propio de mujeres, era el siglo XIX, pero ella insistió en que seguiría al frente de la empresa, y no solamente siguió el nombre de la empresa, sino que la aumentó grandemente en número de hectáreas y número de litros de vino producido. Ellos plantaron fundamentalmente variedades europeas,
como era la Syrah, que en Australia llaman Shiraz, la Cabernet Sauvignon y Garnacha, o que en Francia llaman Grenache. Y con el tiempo, pues este vino fue alcanzando una gran reputación. La empresa Penfolds estuvo en manos de la familia de los descendientes del doctor durante más de 100 años. Pero en 1976 fue comprada por una productora de cerveza que tenía un nombre bastante curioso, se llamaba Tooth and Company, Diente y Compañía, que es un nombre un poco original para un productor de cerveza, pero en fin, esa empresa la compró, fue creciendo Penfolds, pasó a manos de otros grupos mayores empresariales y hoy en día, pues en sí misma constituye un gran grupo empresarial productor de vino que se denomina Treasure Wine Estates, es el nombre de la compañía propietaria. Pues bien, Penfolds, que su origen está en los vinos generosos y después fue pasando paulatinamente a vinos sin encabezar, vinos de mesa, pues en 1951 su enólogo Max Schubert tuvo la gran idea porque este hombre se había formado como enólogo en Francia, en el Valle del Ródano, en Burdeos, y tuvo la grandísima idea de elaborar un vino de larga guarda, un vino que fuera reflejo de los grandes vinos franceses, y elaboró un vino que se sigue produciendo hoy en día, que es el Penfolds Grange. La primera cosecha fue en 1951 y esa cosecha es un icono dentro del mundo de los vinos. Los felices propietarios que disponen de una de esas botellas pues tienen algo que en subastas se venden por encima de los 30.000 euros. El Grange Penfolds se sigue elaborando hoy en día y las últimas cosechas salen a unos precios de 700, 800 euros, siendo un vino muy reputado que ha alcanzado de las mayores puntuaciones de los críticos y que aparece en casi todas las subastas de vinos, aparece de vez en cuando un Penfolds Grange. Otra línea de vinos muy interesantes de Penfolds son los denominados Vin. Y así tenemos, por ejemplo, el Penfolds Vin 407 o Vin 389 o Vin 78. Vin no significa nada, Vin significa el lote, las barricas que la bodega asigna a la producción de esa marca de vino. Así, cuando ellos apartan una cantidad de barricas que van a dedicar a un vino específico, pues le ponen un nombre y le dicen, por ejemplo, el Vin 407. Y solamente significa eso, el lote de barricas con el que producen ese vino. Vinos muy reputados, vinos fundamentalmente de uva Syrah y de uva Cabernet Sauvignon, que se venden a unos buenos precios y que alcanzan también buenas puntuaciones. En el 2012, pues los directivos de Penfolds decidieron hacer algo de fantasía y entonces ellos embotellaron en una ampolla especial de un diseño muy futurista que encargaron a un gran artesano del vidrio, un famoso artesano del vidrio que se llama Nick Mount. Entonces le encargaron una ampolla muy especial que contuviera su vino cosecha del 2004 y le denominaron 2004 Block 42, bloque 42. Pues esa ampolla de vino la vende Penfolds por el precio de 160.000 euros. Voy a repetirlo. Por el precio de 160.000 euros. La unidad, la ampolla. Y se considera pues el vino más caro del mundo. Ellos dicen que se la sirven al cliente en su domicilio en cualquier lugar. Que si el cliente vive en Australia, pues se lo llevan en Alaska, pues se la llevan allí para que no haya posibilidades de robo o de accidentes durante el transporte. Alguien preguntó jocosamente si alguien se la pedía desde la cima del Himalaya y el director de Penfolds dijo que sí, que no había problema. Se la llevarían a la cima del Himalaya a 160.000 euros la ampolla. Bien, esto aparte de ser algo de ilusión, de fantasía,
algo festivalero, pues Penfolds es una empresa de lo más reputada y de lo más seria en todo el mundo. Entonces tiene vinos muy bien calificados por todos los críticos, con una tradición de muchísimos años, y lo fantástico de Penfolds es que además de hacer vinos de mayor nivel de puntuación y de precios, pues hace vinos asequibles que se pueden comprar en todos los países a un precio más que discreto, como es el caso del Kununga Hill, que vamos a analizar hoy. Un vino que se puede comprar en casi todos los mercados, que tiene una buena calidad y que vale 15 euros. Así que vamos a analizar nuestro Penfolds Kununga Hill. Pues aquí tenemos nuestro Penfolds Kununga Hill. Hill, sabéis todos que significa colina, la colina de Kununga, y es la cosecha del 2019. Botella bordelesa, tapón de rosca, algo que para los australianos consideran normal, pero que en España consideramos algo estrambótico, cuando es un vino que se va a guardar y mantener en muy buenas condiciones durante 8, 9, 10 años. Así que poner a un vino de estos un tapón de rosca nos parece algo, en fin, por lo menos se me ocurren muchos adjetivos, pero voy a ser prudente y no voy a decir ninguno. Vosotros le ponéis el adjetivo que queráis. Este Kununga Hill se elabora con un 70% de uva Syrah, que en Australia ya sabéis que se llama Shiraz, y un 30% de Cabernet Sauvignon. La primera vez que Penfolds lanzó este vino al mercado fue en 1976, o sea que ya hay una gran tradición de elaborar este vino. Penfolds tiene más de 1000 hectáreas de viñedo propio, fundamentalmente en dos zonas del sureste de Australia, que es en Magill State, el estado de Magill, y Barossa Valley. Barossa Valley, ya lo comenté alguna vez, que el nombre de Barossa viene realmente de una localidad de España, situada en el sur de España, en Cádiz, porque el colonizador de ese área era un coronel que era William Light, que en 1837 decidió bautizar ese valle con el nombre de una batalla en España en la que él había participado cuando era joven oficial, que era la batalla de la Barrosa. Barrosa es un nombre muy difícil de pronunciar para un inglés, y el buen hombre pues decía la batalla de la Barrosa, Barrosa, y fue registrado la historia de que pertenecía a la batalla de aquel lugar en Cádiz, pero por esa pronunciación Barrosa pues le pusieron Barossa Valley, que es como se denomina hoy en día en Australia ese territorio que es de lo más famoso en producción de vinos y fundamentalmente en vinos de Syrah. Pues bien, nuestro vino de Syrah, con un 30% de Cabernet Sauvignon, presenta una capa muy alta. Es un vino que tiene un color rojo violáceo. Para ser del 2019 muestra una gran juventud, una lágrima muy bien marcada, muy notable, muy evidente. Y en cuanto al aroma, el aroma recuerda a fruta, pero fruta en dulcería, algo así como en mermelada. Recuerda fundamentalmente a mermelada de moras, mermelada de frambuesa, pero con un toque también especiado. Este vino no permanece demasiado tiempo en barrica, pero tiene su paso por barrica. Unos tonos especiados que recuerda a la pimienta, especiería en general, y un tono vegetal que recuerda al pimiento, que es típico de la Cabernet Sauvignon. Así que este vino tiene un aroma muy atrayente, limpio, intenso, que recoge la frutosidad típica de la Syrah, que recuerda a fruta en mermelada, fruta en compota,
y al mismo tiempo ese tono complejo vegetal que recuerda al pimiento de la Cabernet Sauvignon. Un aroma muy, muy atrayente. En boca, el vino es seco, llena la boca, tiene mucho volumen, es un vino con bastante cuerpo, muy carnoso, la amplitud es media larga, se sigue percibiendo perfectamente los aromas primarios de la Syrah y secundarios, y terciarios de especias de la Cabernet Sauvignon. Y en cuanto a longitud, es una longitud media larga. El vino realmente es un vino muy voluptuoso en boca. Caliente, resalta el alcohol por encima de la acidez, tiene una acidez, un frescor justo y el tanino no molesta en absoluto porque está muy bien arropado por el conjunto del vino. Tiene un pero. ¿Cuál es el pero? Si no, este vino costaría bastante más. Al final del gusto, en el posgusto, tiene verdor, se percibe un amargor. No es demasiado molesto, pero está ahí el amargor, que ese verdor es típico de viñedos jóvenes. Lógicamente, Penfolds dedica los viñedos muy viejos, tiene viñedos de más de 100 años, para los vinos muy caros. Un viñedo, como cualquier frutal, cuanto más viejo es, mejor fruta produce, y un viñedo, cuanto más viejo es, mejores vinos produce. Lógicamente, Penfolds va a dedicar los viñedos muy viejos para hacer los vinos más caros de su producción y los viñedos más jóvenes para hacer los vinos más asequibles, como es este Cununga Hill, que nos cuesta 15 euros. Un vino disfrutable. Ese verdor es indicativo de que no puede ser un gran vino, de que es un vino de viñedo joven, pero es un vino que va a gustar a la mayoría y que combina con una inmensidad de platos. Este vino hace un buen papel con carnes, con aves, con pastas, con arroces condimentados, fundamentalmente con comida picante y comida exótica como la cocina thai o la cocina mexicana. Hará un papel magnífico porque el vino tiene tanto cuerpo, tanta complejidad, tanta voluptuosidad en boca que acompañará con sabores muy intensos como esa comida exótica y picante. 15 euros, yo lo puntúo este vino con 91 puntos, buena relación calidad-precio, pero sobre todo probarlo por vosotros mismos, lo tenéis en casi cualquier país, muy asequible y un vino goloso que gustará a la mayoría. Que tengáis felices vinos.